¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a otro programa más del Destino del Mundo Revelado. Continuamos con el estudio de Apocalipsis y continuamos con este tema muy interesante que es acerca de las leyes dominicales, del sello de Dios y todos los movimientos que estamos viendo desde un punto de vista legal o civil para reforzar estas leyes dominicales. En este estudio que tenemos este día, Paulina nos va a seguir hablando un poco más sobre estas leyes dominicales y sobre este tema. Paulina ya está lista. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Tony, bien, estamos aquí ya listos para continuar con este tema tan importante en esta época que estamos viviendo. Bueno, esperamos que sea de bendición para todos este estudio. Sí, tengamos una oración, Paulina, antes de comenzar. Oremos. Gracias, amante Padre Celestial, porque nos das tu santa palabra, nos das las profecías en las cuales nosotros podemos entender en qué momentos estamos viviendo. Te pido que nos acompañes en este estudio, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Tony, vamos a seguir ahorita leyendo algunas citas, como lo hicimos en el estudio anterior, de El Espíritu y Profecía. Veremos en qué año fueron escritas y vamos a ver también cómo con los eventos que se están sucediendo ahora en el aspecto político y religioso, vemos que esto ya ella se le había mostrado con anterioridad, pero también vamos a ver que esto se le mostró a ella, porque recordemos que en su tiempo estas leyes dominicales también ya estaban por establecerse allí en Estados Unidos, y es lo que vamos a estar tratando ahorita en este estudio. Y bueno, Ujú. vamos a comenzar con esta cita que nos menciona ella en el Sign of the Time del 22 de marzo de 1910. Y aquí, bueno, vemos una imagen donde nos habla de esa intensificación de la que hemos ido hablando desde el capítulo anterior, a un Ujú. llamado a un descanso que sabemos que no va a ser sábado. Sabemos que es un Ujú. descanso que se quiere establecer, pero basándose en el día domingo. Entonces, vamos a ver qué nos dice ella en esta cita. Ujú. El sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios viviente. Apunta hacia Dios como el Creador y es la señal de su legítima autoridad sobre los seres que Él ha creado. Los que obedecen esta ley tendrán el sello de Dios, pues Él ha apartado este día como señal de lealtad entre Él mismo y su pueblo. Así es, Tony. Entonces, imagínate aquellos que están intensificando este llamado a esta ley dominical, pues lo que están haciendo es hacer que la gente se decida en contra de lo que ya Dios ha dicho, y por lo tanto, los que elijan seguir este llamado a un descanso dominical no van a poder tener ese sello del Dios viviente, porque ella aquí lo menciona que es el sábado del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque ya vimos que ese mandamiento nos indica que Él es el creador,
¿sí? Él es el dueño y es la señal de su autoridad. Entonces, si nos quieren imponer un descanso dominical, entonces están queriéndonos imponer la autoridad de otras personas, de seres humanos, no la autoridad de Dios. Y el que obedezca la ley de Dios tal como fue escrita y se le entregó a Moisés en el monte Sinaí, incluyendo el cuarto mandamiento, son los que van a tener ese sello de Dios. Ahora, este sello pues es una señal de lealtad. Entonces, si nosotros aceptamos esas leyes que nos quieren imponer, entonces vamos a tener una lealtad a otros, a otra persona que no es Dios, a otro Dios, que ya sabemos que Satanás es el que está detrás de todos estos movimientos, entonces vamos a caer en en ese hecho de transgredir la ley de Dios porque estamos adorando en un día que Él no nos ha pedido que lo hagamos. Sí, muchas personas se pueden preguntar, Paulina, ¿cómo conciliar este principio Ujú. que encontramos en la Biblia de obedecer a las autoridades y a las leyes civiles? ¿Mm? Así es. Entonces muchas personas pueden decir, bueno, hay que obedecer esto, pero la Escritura nos dice que hay que obedecer primero a Dios, Es menester antes, obedecer primero a Dios antes que a los antes que hombres. Y los bueno, hombres. ya vimos en el estudio anterior los casos de ciertos Ujú, personajes en la Biblia que por obedecer un mandamiento de Dios, ellos estuvieron dispuestos hasta a morir. Y es lo ujú, mismo que van a hacer estos 144.000 que estarán dispuestos a morir ujú. antes de desobedecer un mandamiento de la ley de Dios, que vamos a ver que en el tiempo del fin, la prueba final va a ser acerca del sábado, el cuarto mandamiento. Así es, así es. Tenemos esta otra cita. Ujú. Esto es el Evangelismo, páginas 157 y 58. El Ujú. mandamiento de Dios que ha sido casi universalmente invalidado es la verdad decisiva para este tiempo. Llegará el tiempo en que todos los que adoren a Dios serán distinguidos por esta señal. Serán conocidos como los siervos de Dios por esta señal de lealtad al cielo. Sí, aquella nos menciona que este mandamiento el cuarto mandamiento ha sido casi universalmente invalidado y es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Se está pidiendo una ley dominical y ya la mayoría, en muchos lugares, como tú nos comentaste la vez pasada, ya hay este tipo de leyes dominicales o leyes azules, como se les llama también y el sábado, paulatinamente, se ha ido dejando en el olvido a tal grado que, pues, según dicen que ya ya no es válido, que ya fue clavado en la cruz. Nos menciona ella también que ya llegará el tiempo y ya estamos en ese tiempo ahorita, que vamos a ser distinguidos por esta señal. Dentro de poco, aquellas personas que guardemos el sábado, sí, vamos a ser conocidas a nivel mundial porque nos tendremos que oponer a esta legislación dominical que va en contra de los mandamientos de Dios. Bueno, tenemos esta otra cita ya de evento de los últimos días. Ujú, Esta cita se encuentra en la página 139, pero también en el original está en Joya de los Testimonios, tomo 3 páginas, 142 y 143, y fue escrita en 1902. ujú. Dice, la sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Sí, Tony, aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen tenemos una noticia de tantas que han salido últimamente. Por ejemplo, en Samoa se Ujú, impone una prohibición de obras y restricciones de ruido los domingos, o sea, no trabajar los domingos, pero bueno, sabemos ujú, que eso ya va dirigido a lo que es una ley dominical.
¿Qué es lo que están haciendo? Lo que dice aquí la hermana White lo dijo en esa fecha y se está cumpliendo ahora que paulatinamente en diferentes lugares se están sustituyendo la ley de Dios por leyes humanas, ¿sí? Que es lo que quieren hacer Ujú, también ahorita en Estados Unidos, que quieren hacernos guardar un día que no está prescrito en la Biblia, sino que ellos son los que lo han prescrito así. Y va a ujú, ser el último acto del drama. ¿Qué significa? Que si ya vemos que esto se está desarrollando es porque ya estamos en el último tiempo, ya casi, casi se van a soltar estos vientos. Ahora, ¿qué es lo único que hace falta? Que esta sustitución sea universal. Cuando esta sustitución se vea ya que es una ley en los Estados Unidos, inmediatamente pasará a todas las demás naciones que lo vamos a estudiar también más adelante. Y entonces la ley de Dios se va a venir abajo, la van a traer abajo porque eso no es parte de la ley de Dios. Entonces cuando dice que Dios se revelará y se levantará su majestad, bueno, esto tiene que ver con el levantarse de Miguel de Daniel 12:1 y sacudirá poderosamente la tierra. Recuerden que en el último sello que vimos, en la última parte de las señales previas a la segunda venida, allí nos menciona que precisamente hay un gran terremoto porque el Señor se va a levantar para venir a destruir a estos que han querido sustituir su ley por sus leyes humanas. ujú. Me llama la atención que dice sustitución universal, Paulina. O sea que Ujú. cuando ya todo el planeta de una manera universal está en rebelión a la ley de Dios es cuando Él interviene. Sí, de hecho, aquí nada más lo que se espera de acuerdo a la profecía, porque también lo vamos a estudiar, cuando se ponga la marca de la bestia ya por la autoridad que viene de la bestia que sube de la tierra, que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Cuando eso suceda, entonces inmediatamente las demás naciones harán lo mismo. Y ya cuando se sustituya universalmente, pues ya tenemos que estar preparados. Si llegamos a ese momento, ya sabemos que pronto el Señor va a aparecer. Amén. Ujú, Ok, bueno, vamos a continuar con esta cita que viene de la Review and Herald Extra del 11 de diciembre de mil ochocientos ochenta ujú, y ocho. ujú. Esto pareciera que fuera una noticia actual, Paulina. Si le pusiéramos 2026, no vemos mucha diferencia. ¿Sí? Pero mira lo que dice. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema. Y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Es- Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Sí, Tony, como tú ya lo dijiste, esto es una noticia, es algo que lo escribió ella en ese año, pero ahorita lo estamos viendo cumplirse. Por ejemplo, aquí en Noticias, de paso, esta es una página en la que ustedes pueden consultar, leydominical.net, ahí vienen muchas noticias de lo que está sucediendo con esta ley dominical. Nos mencionan 8 de enero del 2026. Fundación Heritage, que creó el proyecto 2025, impulsa una agenda política sobre el domingo para el aniversario 250 de Estados Unidos del 4 de julio de 2026. Bueno, como dice la hermana White, dice que este movimiento está avanzando en la oscuridad y realmente, ya lo habíamos comentado, se le está dando un matiz que no tenga que ver con algo muy religioso para que la gente no pues quizás no se ponga tan en contra, ¿no? De lo que ellos quieren hacer. Eh, Ellos mismos, como dice el Espíritu de Profecía, ni siquiera saben.
hacia dónde los va a llevar esto que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque como volvemos a repetir, están queriendo imponer un día obligatorio que no es el día que Dios ha dejado como su sello. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que aquellos que sigan esta corriente no van a poder ser sellados y por lo tanto van a padecer de los juicios de Dios cuando se termine la gracia. Ahora bien, sabemos que Estados Unidos es un gobierno protestante, pero al aceptar este día, que vamos a estudiar más adelante, que es un día establecido por una autoridad eclesiástica que intentó o intenta cambiar los tiempos y la ley de Dios, entonces ellos están aceptando la autoridad de ese sistema religioso. Ahora, si por ley que pase al Congreso estas leyes dominicales, entonces va a perder esa calidad de protestantismo que tiene los Estados Unidos, como ya sabemos que es un país protestante, entonces va a estar apoyando a lo que es el catolicismo romano, que fue el que estableció este día como descanso por su propia autoridad. Y eso, bueno, también lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos la bestia que sube del mar y vamos a ver todo lo que ella ha hecho durante todo este tiempo a tal grado que estamos en este momento donde se quiere establecer un día que no es un día que Dios nos manda para descansar. Ujú. Están creando una cura para un mal que ellos mismos han creado y abogan, y no lo venden como así, como un domingo, no, un día de reposo necesario para el bien común, para cohesionar las familias y solventar el problema moral que tenemos en la sociedad actualmente. Necesitamos un día de reposo. Sí, Ya no discutamos qué día es, ya sabemos que es el ajá. domingo. Sí, y de hecho, lo triste de esto, Tony, y amigos que nos escuchan, es que la mayoría o muchos de ellos no saben lo que están Sí. haciendo. Por eso esto tiene que ver cuando estudiemos acerca de la marca de la bestia, cuando se les pone en la frente o en la mano, hay personas que están muy convencidas de esto que creen. Hay otras personas que por conveniencia lo aceptan, pero también hay muchas personas que saben realmente lo que están haciendo y están llevando también al matadero a aquellos que no estudian la palabra de Dios. Entonces, es por Ujú. eso es tan importante que estudiemos este tema ahorita en este contexto. Bueno, vamos a estudiar ahorita y vamos a ver algunos datos muy importantes porque ya comentamos que este Apocalipsis 7, este soltar de los vientos, este detener de los vientos, tiene que ver con lo que sucedió en 1888. Vamos a comentar y a recordar lo que ya estudiamos en esa estudio que hicimos de la iglesia de la Odisea, que de paso, si quieren, el que quiera estudiar más acerca de 1888 y qué pasó, pueden ir a ese estudio de la iglesia de la Odisea y van a ver que en esas fechas también se veía venir ya una ley dominical. Por eso la hermana Elena G. de White, que de paso ella estuvo en esa época y por lo tanto la información que tenemos de estos temas por parte de ella es muy fidedigna y creíble porque ella vivió en ese momento. Entonces, ¿qué sucedió en 1888 con esas leyes dominicales? Bueno, si ustedes buscan a través de la inteligencia artificial, aquí no estamos inventando nada. Sabemos que la inteligencia artificial busca en todo el mundo de información que tiene la red. Aquí tenemos unos detalles muy importantes que nos menciona acerca de una propuesta de ley dominical que hubo en ese año. Si la quieres leer, por favor, Tony. Ujú. Dice, el 21 de mayo de 1888, el senador estadounidense Henry W. Blair propuso el proyecto de ley dominical National Sunday Rest Bill, buscando establecer el domingo como día de descanso obligatorio
y adoración en Estados Unidos. La propuesta prohibía el comercio, trabajo innecesario y transporte, buscando imponer una nación cristiana, pero fue rechazada tras la oposición de defensores de la libertad religiosa como el adventista Alonzo T. Jones. Y es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no, Tony? Lo mismo que se vivió en esa época es lo que ahorita está sucediendo. Sí, y es curioso, Paulina, que desde ese momento que se congeló Mm, esta propuesta, no se había vuelto a tocar hasta hoy. E ujú. inclusive la Iglesia Adventista, la Conferencia General, empezó a mandar comunicados ya abogando por la libertad religiosa. Eso implica que todavía hay una voz que ya está hablando de lo que está sucediendo acá. Y Tony, es muy interesante porque también esto es profético. Ahorita vamos a ver por qué es que esa ley dominical que ya se veía venir en ese tiempo fue detenida momentáneamente y ahorita vuelve a resurgir. Y Ujú. eso ahorita lo que estamos estudiando en Apocalipsis 7. Dice acá, detalles clave de la propuesta de 1888. Objetivo. El senador Henry W. Blair, 1834-1920, presentó la propuesta para garantizar el descanso dominical y promoverlo como día de adoración, lo que implicaba una influencia religiosa en la legislación civil. Ujú. Restricciones. El proyecto buscaba prohibir el comercio, el correo, los desfiles militares y actividades recreativas que perturbaran el domingo. La oposición. Alonzo T. Jones, en audiencias del Congreso en diciembre de 1888, argumentó en contra de esta ley defendiendo la libertad de conciencia y la separación entre la Iglesia y el Estado. Derrota. Aunque el proyecto fue derrotado, marcó un momento histórico importante sobre la libertad religiosa y la influencia de grupos de presión en las leyes. Esta propuesta se produjo en un contexto donde los adventistas del séptimo día enfrentaban persecución por trabajar en domingo, a pesar de guardar el sábado como día de reposo bíblico. Sí, vemos, Tony, ¿no? Que en esa época pues ya también habían leyes dominicales, ya había presión, Ujú, había también legalmente te podían poner una sanción, te podían encarcelar, o sea, no es nuevo esto, simplemente que no había llegado todavía el tiempo para que esto se desarrollara para llevarnos ya a lo que es la controversia final que habrá antes de que Cristo venga. ujú. Y la bandera aquí la toma el adventismo, Paulina, en el Exactamente. Congreso. Y es lo mismo Sí. que está haciendo la conferencia general, con todos los Ajá, defectos que encuentre, pero está sí, tomando nuevamente la bandera para protestar contra esto mismo. sí, de hecho la división norteamericana es la que ya también Ujú. sacó un informe, Comunicado. un comunicado defendiendo la libertad de conciencia, que es lo que nosotros, bueno, como adventistas tenemos que empezar ya a hablar y empezar Ujú. a dar este mensaje porque aquí tiene que ver y depende la vida eterna de cada uno de nosotros porque o recibimos el sello de Dios o recibimos la marca de La la marca de la bestia. bestia. Ujú. Ujú. Ok, bueno. ¿Qué vamos a ver? O tú ahorita, Tony, nos vas a comentar qué paralelismos hay entre lo que sucedió en 1888 y lo que está sucediendo ahora. El primero que aquí tenemos es, bueno, que en 1888 es casualidad, ¿verdad? Que el papa que estaba en ese momento era León XIII, o León XIII, que fue el que emitió esa encíclica Rerum Novarum, que bueno, tú ahorita nos vas a comentar. Y ahorita que se está viendo también esto de las leyes dominicales que se quieren establecer en Estados Unidos, vemos que el papa que sube al trono en Roma ahorita es estadounidense, que tampoco creo que sea casualidad, y toma el nombre de su antecesor en ese periodo de las leyes dominicales de Leo, nada más que él es ahora León XIV. Y él Ujú. lo mismo lo ha dicho que está
toman esos nombres porque ellos quieren seguir el camino de todo aquello que su antecesor hizo, lo quieren ellos hacer una continuidad. Y todo esto Ujú. tiene que ver con lo que son las leyes dominicales. Así que bueno, Tony, tú nos tienes una información muy interesante también para que veamos que hay un paralelismo y que realmente ya esto vemos que se viene sobre de nosotros y por eso tenemos que predicarlo y que explicarlo en el contexto de las profecías del libro de Apocalipsis. Ujú. Hay que tener presente, Paulina, lo que dice la Biblia. Lo que ha sucedido va a volver a ser. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Y es importante ver estos paralelismos que tenemos nosotros acá con estos dos señores, León 13 y León Ujú, 14. Hay cosas bien curiosas cuando empezamos a ver los paralelismos que suceden acá. Lo primero que hace este Papa, el León 14, es hablar sobre el ecumenismo con la Iglesia Ortodoxa. Recordemos que por siglos estos fueron enemigos prácticamente, y vuelve a hablar sobre esto y habla de otra cosa muy importante. Este Papa León XIV nos empieza a hacer referencia a, al primer concilio de Nicea. Nos está acordando acá del emperador Constantino y la ascensión del obispo de Roma al poder mundial. Nos hace mención este Papa de las disputas teológicas y se establece al final una doctrina cristiana unificada. Luego empieza a hablar, sigue hablando acerca del problema con los ortodoxos y al final lo que está tratando es de hacernos entender que él está interesado en una religión universal. Luego estos paralelismos bien interesantes, Paulina, sobre el 1888 y esa fecha de las leyes dominicales que fueron derrotadas, pero no del todo porque no, nunca fueron canceladas, Paulina. ujú, Simplemente se les puso una pausa. Pero hay algo bien importante. En ese momento, el presidente norteamericano era Grover Cleveland. Este era el primer presidente que tenía dos periodos no consecutivos en la presidencia, ujú, el 22 y 24. Y ahora vemos a este señor Donald Trump. Él tiene dos periodos no consecutivos en la presidencia. La presidencia número 45 y 47. Hubo alguien ahí de por medio. Bien interesante que estos tienen esa particularidad. Hay otra cosa interesante. El Papa León XIII, al igual que León XIV, son los dos papas que se enfocan en la doctrina social de la Iglesia ujú, Católica. Están hablando de la familia, de reeducar la sociedad, de recomponer la sociedad, y en base a esto están tratando de tocar nuevamente estas leyes que quedaron en pausa en 1888. Luego está este otro paralelismo. El ujú, senador Blair, Henry Blair, con este Jonathan Berry, que es prácticamente como un ministro de trabajo, lo vamos a traducir así en buen castellano, que está introduciendo todas estas propuestas en la cual el descanso es necesario, un sábado es necesario, un descanso sabático, pero esto es el domingo. Luego hay otra curiosidad. Este presidente, William McKinley, que estaba en ujú, 1890, él empezó a jugar también con las tarifas. Y vemos en esta ujú. época a Donald Trump está también aplicando tarifas a todas las naciones que no se Sí, acoplan a sus dictámenes. ¿Mm? ujú, Bien interesante esto, porque digo, bueno, ¿qué está sucediendo acá? No es casualidad, Paulina. sí. Esas tarifas de las que tú comentas aquí son las que podríamos decir, hablar de los aranceles, ¿no? Que Donald Trump le ha estado poniendo ahorita a muchos países, ¿no? Exacto, esto es Ujú, lo mismo exactamente esto. Es unas muy maniobras comerciales. interesante. Ujú, Entonces hay que leer de William McKinley por qué está haciendo esto y por qué Trump. Hay que ver quiénes están detrás de ellos. ok. Porque estos no actúan
oh, soy extremadamente Ajá, inteligente y voy a decidir esto. No, aquí hay un sí, equipo de asesores que le están diciendo qué hacer, qué no hacer, qué decir. De hecho, hablando de este Jonathan Berry, como el adventismo y muchas personas empezaron a señalarlo, que él estaba proponiendo leyes religiosas, él dice, no, yo no hago leyes, simplemente las propongo y sugiero qué hacer. Quiere separarse un poco, pero es parte del juego para enmascarar lo claro. que está detrás. Ahora una pregunta, este personaje del que tú nos habías comentado en el estudio anterior que estudió en una iglesia, perdón, en una escuela católica. Sí, este es un Ah, abogado muy ok. prominente. Ah, ok, ok. Pertenece a una firma de abogados. De hecho, él es maestro en una universidad católica de Virginia, Ah, ok. prominente. Entonces, y que allí están los jesuitas. ¿Ah? Ajá. Eso Entonces, te iba yo a veamos decir. cómo va el asunto. O sea, Ujú. y este O sea, Jonathan Berry es el que está proponiendo el proyecto 2025, Paulina, pero no creas que es una mente brillante que solo él. Él yo creo claro. que venía naciendo cuando en 1979, si ustedes buscan en Heritage Foundation, este proyecto 2025 ya estaba en papel. Ujú. A él se lo dan y este es el encargado de impulsarlo y de hacer los arreglos correspondientes para echarlo a andar, porque ese proyecto 2025 es como la reestructuración o el reinventar el Estado norteamericano. Y si Sí, o sea, ustedes, ya sabemos, perdón, o sea, ya sabemos quiénes realmente están detrás de todo este sí, movimiento, ¿no? sí, sí, es bien curiosa estas Ujú, paralelismos que encontramos acá. También, mira, otra curiosidad, Paulina, de ujú, 1870 a 1900, cerca de 12 millones de inmigrantes arribaron a Estados Unidos. La mayoría de inmigrantes venían de Alemania, Irlanda, Inglaterra, de China, y vemos nosotros que en este tiempo ujú. previo a estas, a volver a tocar estas leyes dominicales, desde el 2010 para acá, hemos visto caravanas, hemos visto Sí. de todo en cuestión de migración. O sea, Ujú, es curioso por qué se está volviendo a tocar este asunto. ujú, Luego nos está hablando acá de hacer una enmienda en las leyes dominicales. Yo ujú. creo que si alguna persona quiere leerlo, todo este material está en inglés, pero nosotros estamos haciendo un resumen acá de lo que se está hablando. También se está tratando de reinventar la religión, en otras palabras, con este efecto de Charlie Kirk y el fundamentalismo Ujú, cristiano, se está tratando de introducir un protestantismo conservador o ultraconservador, pero que nada tiene que ver con la idea original del protestantismo. Y hay algo bien interesante, Paulina. ¿Oíste Donald Trump cuando él comienza ujú. su presidencia? Dice, hoy comienza la época dorada de Estados Unidos. Por eso Y lo comparan con, perdón, por eso lo comparan con la estatua que hizo Nabucodonosor, sí, ¿no? De toda su estatua de oro, él también quiere hacer lo mismo, porque sí, inclusive creo que él sacó también, ahí veo una imagen donde él se pinta todo de oro, ¿no? Como en una estatua. sí, y sabes que también, Ujú. Paulina, él mandó a redecorar Sí, la Casa Blanca con esa temática de pinturas doradas o oro, e inclusive creo que tiene una sala de reuniones que la demolió y sí. volvió a hacer la nueva, con toda esta temática de una era dorada. Y hay algo Ujú, bien curioso en los 1880, 1870 a 1900, también tiene esa misma característica que hay como un cambio repentino en el gobierno y se ujú. empieza a acelerar el crecimiento industrial. Hay una innovación tecnológica, surge algo, se empieza a fomentar la urbanización e inmigración, empiezan a crecer las ciudades y hay algo también que está sucediendo en este momento. Se está abriendo la brecha más grande entre los que son muy, muy ricos y los que son extremadamente pobres. Eso se está abriendo ya aquí en estos Sí, países sí. norteamericanos. Y otra cosa muy importante, Paulina. Mira, para esa época estaba en apogeo
la segunda revolución industrial. Aquí se empieza a utilizar el acero, también se inventa la producción en línea, ¿m? Ujú. La electricidad, no había electricidad, la bombilla, ¿eh? Las telecomunicaciones, los químicos. Y en este momento que estamos viviendo hay un paralelismo porque aquí se empieza a implementar la, La la inteligencia inteligencia artificial artificial. que la Ujú. podemos comparar con esta gran revolución industrial que está Sí, sucediendo en este momento. Empieza a surgir los modelos como ChatGPT y se empieza a dar al público este sistema. Entonces vemos, Paulina, acá que tenemos unos paralelismos tan curiosos sí. con los eventos que estuvieron sucediendo en 1888, solo que es otra generación, es otro mundo, digamos, Ujú. pero el propósito mismo de aquella época es lo estamos viendo acá, pareciera que fuera una copia al carbón. Sí, eso veo, Tony, muy interesante toda esa información, la verdad, y más sorprendida me quedo porque tú mencionaste ahorita una palabra clave, ¿no? Que Ujú. todo aquello que sucedió en esa época de los 1800 se detuvo, ¿sí? Y vamos a ver ahorita por qué es que se detuvo, que tiene que ver con la profecía que estamos estudiando de Apocalipsis 7. Y es bien curioso, Paulina, que en ese momento de 1888, la misma idea o la misma iniciativa de poner un día de descanso y que fuera el domingo, es lo que estamos viendo nosotros en este momento, aunque se le pueda dar otro nombre. El Catecismo Católico nos explica directamente qué significa este cambio de día de reposo o quién tiene la autoridad de cambiar este día de reposo. Con todo esto que hemos venido hablando y lo que encontramos ahorita que se está hablando de Ujú. un día de reposo, nunca se está hablando del sábado de los 10 mandamientos. Se está hablando del reposo que el papado ha instituido. El catecismo dice de esta manera, mira, el tercer mandamiento. ¿Cuál es el día de reposo? Y dice, sábado es el día de reposo, el Sabbath Day. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros observamos el domingo en vez del sábado? Y la respuesta del Catecismo Romano Católico dice, nosotros observamos domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Entonces Ok. vemos acá que este es em, el poder papal trabajando detrás de todo esto, Paulina. Sí, es lo Entonces, que vimos, perdón, es lo que vimos, ¿no? Que habíamos dicho que el sello de Dios, que es el Santo Sábado, por contraposición, la marca de la bestia, que ahorita aquí con esta lectura que nos diste de este catecismo, ujú, sería el domingo, ¿sí? ujú, Que es lo que también comentamos en el estudio pasado, una cita de la hermana White que nos menciona que el hecho de querer establecer ese falso día de reposo como obligatorio, están dándole como una autoridad o una adoración, por decirlo así en otras palabras, a la autoridad de este poder. Y al ujú, hacer eso, entonces van a revivir lo que se vivió en la Edad Media, porque al final de cuentas el que te obliguen a guardar un día que no es el que Dios ha establecido, entonces va a haber persecución, que es lo que vamos a estudiar aquí en Apocalipsis, y va a ser una prueba para aquellos que quieran guardar los mandamientos de Dios. ujú. Y mira qué interesante que la misma iglesia acá en el catecismo, en el diccionario de la liturgia, ellos están aceptando que el domingo es la marca de ellos. Mira, esto, Ujú. esto no está en español, dice el domingo, la reunión de domingo es un privilegio, es un lugar privilegiado de unidad, en la cual se celebra el sacramento de la unión. Esto es latín, creo, Sacramentum Unitatis. No sé, Paulina, yo creo que tú sabes latín, yo no. En la cual es una marca profunda. Mira, Ujú. está hablando de marca de la Marca iglesia profunda. cuando su pueblo se reúne por y para Mm. la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para las
familias cristianas, el domingo. Y dice acá, ¿qué es el pan bendecido? Yo creo que esto habla de la hostia. Dice, Sí, el pan bendecido es un pan santificado que es distribuido el domingo en la misa como marca. sí, Y es la unión que debe existir entre todos los cristianos. La así Iglesia es. Católica Romana, el domingo, la misa del domingo, la observancia de misa del domingo viene a ser una marca de practicar el catolicismo. Sí, Entonces, aquí la Iglesia Católica nos está diciendo que la marca de ellos es esa. ¿Eh? sí, O sea, es un día. y definitivamente las iglesias protestantes que están abogando ahorita por establecer este día de descanso, que no es el sábado que Charlie Kirk mencionaba, sino el domingo, Ujú, pues ellos le están dando esa autoridad a este poder que ellos mismos están diciendo aquí, que es la marca de su autoridad, ¿no? Que es su marca, o ujú, sea. Bíblicamente hablando, pues podemos decir que es la marca de la bestia y no en son de insultos. Vamos a estudiar que bestias en profecía se refiere a poderes, ¿sí? ujú, Entonces, aquí le están dando ese poder y autoridad a este poder, valga la redundancia, para que vuelva otra vez a resurgir como fue en la antigüedad y bueno, venga todo ese problema que hubo en la Edad Media y que tiene que ver con el estudio que vamos a hacer de Apocalipsis 13 de esa bestia ujú. que sube del mar. Y mira, Paulina, el Catecismo Católico Romano también identifica el domingo como Una una señal. señal. Ajá, y Ujú. dice acá, la celebración del domingo es una observancia de los mandamientos morales que están inscritos por naturaleza en el corazón humano para rendir a Dios una abierta y visible y pública y un Una público adoración y una adoración continua, regular, ¿no? regular. Ujú, ujú. Y es una señal De su... que es, perdón, as a sign of his universal, y es una señal de su beneficio universal para todos. Ujú. El domingo, la adoración en domingo cumple el mandamiento moral del viejo pacto, tomando el ritmo y el espíritu de la celebración de la creación semanal y la redención de su pueblo. Pero aquí está hablando de un domingo. Sí, ¿Ah? pero allí también están hablando de algo que es falso, porque si ustedes estudian toda su Biblia, en ninguna parte dice que el domingo es la señal. O sea, estamos No, hablando de que el sábado es la señal porque se encuentra en el cuarto mandamiento. así Y es. bueno, podrían decir, bueno, pero es que el sábado era para los judíos. En ningún momento, porque el sábado fue dado a la primer pareja, Adán y Eva. Ellos no eran judíos, ni siquiera existían las 12 tribus de Ujú, Israel. Y ujú, cuando se le da a Moisés la ley en el Sinaí, dice, acuérdate del día de reposo. Ese acuérdate significa que lo habían olvidado porque ya se les había dado antes. Lo que pasa es que el pueblo de Israel, cuando está en Egipto, se olvida de por la esclavitud de guardar toda esa ley y por eso el Señor los saca de allí para decirles, acuérdate de guardarlo porque no lo estaban ujú, guardando y lo tienes que empezar a ujú. guardar porque esa es señal entre mí y mi pueblo. Y en Ah, ninguna parte tampoco del Nuevo Testamento nos dice que el Señor Jesús haya cambiado la ley y haya cambiado el sábado por el domingo. Entonces, ese es un estudio que pues les invitamos a que lo realicen. ujú, Hay muchos que tienen ese tipo de temas para que vean que nosotros no estamos inventando nada, sino simplemente ujú, no es bíblico. El ujú. domingo no es bíblico. Y el lenguaje, Paulina, que utiliza acá el catolicismo, que dice que es una señal universal tiene beneficio para todos. O sea, este es el bien común que Sí, es en la retórica que estamos escuchando últimamente. Y luego este Papa, León XIV, tiene una encíclica que se llama Rerum Novarum, donde habla on capital and labor, donde habla sobre el capital y sobre el trabajo. Y aquí ujú, este Papa extiende toda la doctrina social de la Iglesia Católica que inclusive en los años 60
y 70 provocó unas guerras civiles en toda Latinoamérica y en el mundo con esos movimientos de levantamiento guerrilleros porque estaban doctrinados por curas jesuitas también, a base de esta encíclica, y hoy vemos Ujú. que este Papa Leo XIV vuelve a retomar esta misma encíclica, y aquí dice, el Papa León XIV llama por una nueva Rerum Novarum, o sea que está volviendo a retomarla, pero la está adaptando a, a su época, a este momento, cómo está la sociedad. Entonces vemos estos paralelismos, Paulina. Es curioso, no están sucediendo por casualidad, y esto ya estaba planeado desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos que entender que esto es una señal más de que Jesús ya viene pronto, Paulina. De hecho, aquí, por ejemplo, en esta Rerum Novarum, si no mal recuerdo, habla acerca de los sindicatos, parece, ¿verdad? Sí, en aquella época hablaba de la época industrial y la regulación de Ajá. las horas laborables, de la dignidad humana. Hablaba acerca de la época en que se automatizaban las líneas de producción, hablaba de igualdad y bueno, lo mismo que se está hablando en Sí, este momento es que el Papa lo había dejado como en pausa y ahorita se está volviendo a reinstaurar con la misma, con el mismo discurso, Paulina, con la misma terminología, y no es nada nuevo. sí, de hecho, por eso es que está ahorita este movimiento de la ley dominical, porque tiene que ver con el descanso que pues se le debe de dar a los trabajadores, los sindicatos que creo que son los que están moviendo más todo esto también de la ley dominical, que de hecho el Espíritu Profecía ya también nos ha comentado, probablemente veamos una cita de ella, de la hermana White donde nos habla que los sindicatos van a formar parte del Ujú, problema en el tiempo del fin para todo esto que estamos viendo acerca de quitarnos esa libertad, ¿verdad? Religiosa, ujú, porque todo esto va, tiene ellos el objetivo de proporcionar mayor descanso a los trabajadores para que puedan convivir con sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, sí ujú, es muy interesante todo esto que tú nos ujú. has comentado, un paralelismo muy bueno. Y pues, Última cosa acá que es bien interesante comentar. Podemos ujú, hacer unas 10 horas hablando de esta encíclica, sí, Paulina, pero mira lo que dice acá, está subrayado en rojo. Dice, Rerum Novarum representa la piedra angular para la doctrina social moderna de la Iglesia Católica, o la enseñanza social de la sí, Iglesia Católica moderna. Y al final dice acá, el Papa Leo XIII o León XIII provee una balanceada o una visión moral balanceada que rechaza las ideologías extremistas y enfatiza la protección de la dignidad humana. O sea, esas ideologías extremistas o los practicantes de estos, créanme que ahí van los adventistas, hermana. sí, así es. Sí, Tony, pues muy interesante. Yo, bueno, yo nada más quería comentar y hacer una aclaración. Nosotros aquí no estamos juzgando ni estamos hablando en No. contra de, pues, de las personas que pertenecen a la Iglesia Católica. Aquí vamos a hablar de sistemas. Ujú, ujú, Y el sistema que se tiene en esta denominación, pues realmente no está aplicando lo que la palabra de Dios dice. Y como estamos hablando ahorita del sello de Dios, bueno, nuestro único objetivo es que nosotros podamos entender que si nosotros no guardamos el día correcto, no ujú, vamos a poder ser sellados y ujú, cuando se suelten estos vientos de los cuales habla aquí Apocalipsis 7, entonces el enemigo vendrá con todo a destruir y no ujú, vamos a poder tener la protección de Dios. Entonces, como son decisiones de vida o muerte, por eso nosotros queremos traer toda esta información para ujú, que vean que no es invento de los adventistas, sino que la Biblia es muy clara y es lo que aquí nosotros estamos aprendiendo. ujú. Paulina, estos proyectos de leyes de un descanso semanal o dominical
prácticamente quedó en pausa. Ahorita ya se le quitó la pausa y va, y va con todo. Sí, Ya, hoy no se detiene, Paulina. ok, sí, Tony, bueno, muchas gracias por esa información tan interesante. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya vimos esta continuidad que está haciendo ahorita el Papa León XIV con esta ley dominical que viene pronto y aplicando otra vez lo mismo que sucedió en 1888. Bueno, vamos a ver una cita del espíritu de profecía relacionada con los eventos que sucedieron en ese año cuando ya estaba la ley dominical a punto de ser establecida. Vamos a ver cómo ella lo, eh, lo manifiesta muy correctamente dentro del contexto de Apocalipsis 7, que es lo que estamos estudiando. Así que vamos a ver qué es lo que dice ella aquí en la Review and Herald del 18 de diciembre de 1888. Ujú. Dice, y ahora esta nación, la mayor nación de la tierra, bajo cuyo gobierno estamos bendecidos con todas las ventajas religiosas y temporales, que ha recibido misericordias inigualables, a la que la providencia ha vigilado y protegido, por la cual se ha elevado el estándar de libertad y libertad religiosa, seguirá el curso del papado y anulará la ley de Dios. ¿Y nos sentaremos con las manos juntas y no haremos nada en esta crisis? ¿Dejaremos que este movimiento de enmienda religiosa intervenga y nos cierre nuestros privilegios y derechos porque cumplimos los mandamientos de Dios? Apocalipsis 7.1 dice, después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, sujetando los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Parece que está a punto de suceder la liberación de los cuatro vientos. Versículos 2 y 3, y vi otro ángel que subía del oriente teniendo el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de dañar la tierra, el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Sí, amén. Bueno, aquí vemos en esta cita y tiene unas preguntas muy importantes para nosotros como adventistas del séptimo día. Eso es lo que ellos vivieron en esa época que vemos que ahorita se está repitiendo otra vez de la misma manera con todos estos paralelismos que tú nos has explicado, Tony. Y bueno, tenemos estas preguntas aquí para que nosotros mismos nos las contestemos, ¿sí? Porque como adventistas tenemos que alzar la voz acerca de todo esto que se nos quiere imponer tarde o temprano, se nos va a obligar a guardar un día que Dios no ha dejado, entonces tenemos que estar preparados para tomar nuestra decisión. Y entonces ella aquí menciona, aquí lo puse en rojo, dice, parece que está a punto de suceder la liberación de los cuatro vientos. Era lo que yo les comentaba. En ese tiempo de 1888, unos años, unos pocos años más, eh, ya la lluvia tardía iba a descender, ya se iba a proclamar el último mensaje de amonestación al mundo, ya se iban a soltar los cuatro vientos para que ya cayeran las plagas, para que Cristo ya viniera y no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Ella misma lo dice que parecía que ya estaban a punto de liberarse esos vientos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento que tiene que ver con Apocalipsis 7? Bueno, pues lo que ya habíamos comentado, que un ángel que sube de donde baja, que sube de donde sale el sol, perdón, empieza a mandar un mensaje a otro ángel que estaba en la puerta del santuario, lo vimos en una visión de la hermana White y que decía retener, 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 retener. Menciona cuatro veces porque son cuatro ángeles. Ya vimos que cuatro es a nivel mundial.
Entonces retiene a todos esos ángeles que están circundando el globo terráqueo, cuidando que no se suelten los vientos, porque hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Bueno, entonces vemos que está la orden de retener estos vientos porque los siervos de Dios no están sellados. Ya vimos que en 1888 se predica el mensaje de la justificación por la fe. Vimos que ese mensaje no es aceptado. El mensaje del testigo fiel y verdadero no es aceptado por la iglesia de la Odisea, y pues estos vientos se retienen porque todavía no puede terminarse el sellamiento. Y bueno, aquí vemos, vamos a ver un pequeño resumen de lo que ya estudiamos, que fue lo que pasó en 1888, para que nos demos cuenta de por qué se retienen esos vientos. Por favor, Tony. Dice así, Elena White indicó que el derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo, para el mensaje final, se retrasó tras el Congreso de la Asociación General de 1888 en Minneapolis debido a la resistencia, el orgullo y la falta de fe de los líderes adventistas, quienes rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. El retraso, aunque el Señor deseaba enviar su espíritu para terminar la obra tras 1888, la actitud de incredulidad y la raíz de amargura traída del Congreso impidieron que esta bendición se derramara plenamente. La situación de 1888, el mensaje de 1888, enfocado en la justicia por la fe, era el comienzo de la lluvia tardía, pero el rechazo del mensaje propuso el avivamiento de la piedad primitiva. Sí, entonces vemos que ese rechazo de ese mensaje pospone el Ujú, avivamiento de la piedad primitiva, que era lo que iba a dar ese poder de la lluvia tardía al Espíritu Santo para que pudieran predicar el último mensaje de amonestación al mundo. Como la iglesia no estaba preparada, por eso es que entonces el ángel detiene los vientos en esa época, no se da la ley dominical, se pausa, pero ahorita se está volviendo a revivir. ¿Y qué significa? Ya hubo esta pausa, ya no la va a haber. Ahorita lo que ujú, viene, viene. Y si estas leyes dominicales eh, pronto se van a establecer, la misma profecía ya nos los ha dicho que así será. Entonces, ¿qué sucederá? Que ahora sí los cuatro vientos se soltarán cuando esta apostasía sea universal, y el que no tenga el sello del Dios vivo en la frente no va a poder superar todo el desastre, tanto natural como político, religioso, que va a haber, y se va a quedar fuera del remanente de Dios. Entonces, vemos que pues todo esto tiene que ver, lo de las leyes dominicales, tiene que ver con este capítulo que nosotros estamos estudiando. Y bueno, aquí quiero que me ayudes a leer esta cita. Vamos nada más a explicar rápidamente esta grafiquita que encontré en internet, muy interesante, para ujú, que veamos, sí, para que veamos esta parte de lo que sucedió en 1888. Estos manuscritos liberados, página 222, dice, Ujú. el clamor no hagáis daño es pronunciado por el restaurador, el redentor. El juicio y la ira solo debían reprimirse por un poco de espacio hasta que se hiciera cierto trabajo. El mensaje, el último mensaje de advertencia y misericordia, ha sido retrasado en hacer su trabajo por el amor egoísta al dinero, el amor egoísta a la comodidad y la incapacidad del hombre para hacer un trabajo que debe hacerse. El ángel que va a iluminar la tierra con su gloria ha esperado a los instrumentos humanos a través de los cuales la luz del cielo pueda brillar y así cooperar para dar en su sagrada y solemne importancia
el mensaje que debe decidir el destino del mundo. Gracias, Tony. Esto es Manuscript Release, tomo 15, página Mm, 222 en inglés. Esa la saqué en inglés. Y aquí vemos que ella nos dice, pues que este tiempo de esa fecha de 1888 para acá, porque espacio el Señor nos ha dado para desarrollar este trabajo, dar el último mensaje de amonestación al mundo. La iglesia en esa época no estaba preparada y se difiere para un poco de tiempo más. Y ahorita estamos viendo ya que ya es el comienzo de lo que son el desarrollo de las leyes dominicales, lo que se va a volver a repetir, lo que sucedió en 1888, pero ya no va a haber un periodo de espera por parte de ese ángel que iluminará la tierra con su gloria. Entonces, como adventistas del séptimo día, debemos de dar este mensaje, que es un mensaje que tiene mucha importancia porque es el que debe decidir el destino de este mundo. Y bueno, en esta gráfica podemos ver cómo tenemos aquí, ¿verdad? Nos divide lo que es la gran muchedumbre que vamos a ver en la segunda parte de este capítulo 7. Tenemos aquí los 144,000, lo voy a señalar con el puntero. Sí, aquí tenemos la gran muchedumbre que va desde Abel hasta pues el último que muera en la tierra sin guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué les digo esto? Todos los mandamientos, porque va a haber unas personas, y lo vamos a ver en el Espíritu Profecía, que antes de 1844 no guardaban el sábado y sin embargo van a ser parte del pueblo de Dios. Hay gente que a partir de 1844 que empieza la predicación del mensaje del tercer ángel, aquí vamos a ver que en este periodo comienza lo que es el sellamiento final. Eso lo vamos a ver también en una gráfica, pero habrá personas que tal vez mueran antes de que se dé este decreto de la ley dominical, que pueden morir sin haber tenido conocimiento del sábado, gente que ahorita está muriendo y sin embargo también va a ser pueblo de Dios, aun cuando desde 1844 ya era una prueba el sábado, como lo dice el Espíritu Profecía. Ahora bien, si nos damos cuenta aquí, Tony, desde 1844 que empieza a darse este mensaje de amonestación al mundo, solamente pasan 44 años, muy poco tiempo, y en este periodo cercano a 1888, Cristo iba a venir. No viene porque entonces aquí se detienen esos vientos. El Señor detiene los vientos y ha habido un momento de espera que no sabemos hasta cuándo, pero que ya se ve que es pronto para que venga ya la ley dominical. En esto vamos a estudiar también que inicia el juicio de los vivos y va a comenzar ya un fuerte pregón. De hecho, este pregón que se le llamó el clamor de medianoche empieza en 1844, pero va a ir subiendo, subiendo, después de que venga la ley dominical, hasta hacerse un fuerte pregón, que es cuando viene la terminación del tiempo de gracia. Y es cuando se termina también la predicación del mensaje del tercer ángel, que es el último mensaje de amonestación al mundo. Ahora, aquí nos mencionan en esta gráfica que desde 1844 a el fin del tiempo de gracia están los 144,000, pero bueno, no nos confundamos. Ya vimos que en la iglesia de Filadelfia, cuando habían personas que venían, eh, que venían formando parte de esa iglesia, vimos que se les prometen muchas cosas que se le prometían a los de la iglesia de la Odisea, pero que también formaban parte de los 144,000. Es decir, recordemos que
la hermana Elena G. de White, si Cristo hubiese regresado en este periodo poco posterior a 1888, ellos hubieran estado vivos para ver la venida de Cristo. Por lo tanto, ellos iban a ser parte de los 144,000. El movimiento empieza desde 1844 a 1888, ya dijimos que eran 44 años. Ellos estaban jóvenes. Si el Señor hubiera tardado unos 5 años más, por decir así, que es lo que comentan, ellos hubieran estado vivos para ese tiempo. Por eso a ellos, a la iglesia de Filadelfia, se le da promesas que se le dan a los 144,000, porque ellos pudieron haber sido parte de los 144,000. Bueno, como este periodo se extiende, entonces ya ellos no formarán parte de los 144,000 vivos que estarán, sino los únicos que estén vivos desde la ley dominical hasta que se cierre el tiempo de la gracia. ¿Sí? Que ellos continuarán vivos hasta que caigan las plagas, y cuando venga la segunda venida, ellos estarán vivos para ese tiempo. También aquí podemos recordar que por tal razón, en 1844, que ya era una prueba para el pueblo de Dios el sábado, porque allí recordamos que se ve la visión del santuario, donde se ve la ley de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, donde se ve el sábado que ya se tiene que guardar. Entonces, todos aquellos que a partir de 1844 en adelante mueran guardando el sábado, junto con los 144,000 que van a guardar el sábado, sí, son un pueblo especial, porque ellos viven o vivieron en la época en la que ya el sábado era el sello de Dios. Ya era una prueba, que es lo que estudiamos en el estudio anterior. Y por lo tanto, ellos, los que hayan muerto a partir de esta fecha de 1844, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, que lo vamos a estudiar después de que se predique el mensaje de los 3 ángeles, que empezó en 1844. Los que mueran de allá en adelante, dice, bienaventurados. ¿Por qué? Porque dice que ellos morirán, pero sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ya dijimos que ellos van a resucitar en una resurrección especial poco antes de que Cristo venga en las nubes de los cielos. Entonces vemos aquí pues que esto tiene que ver con Apocalipsis 7 y ese tiempo de espera, esa detención que se hace de los 4 vientos y que ya pronto se van a soltar. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el estudio de este día. Esperamos que haya podido ser entendible para cada uno de nosotros. Y sobre todo, pues que entendamos que ya estamos en los últimos tiempos, que esto ya está a punto de decidirse. Si queremos el sello de Dios o la marca de la bestia, nosotros tenemos que decidirlo ahora, antes de que sea ya impuesto legalmente. Nos tenemos que decidir ahora, porque cuando todo esto acontezca, pues no vamos si no hemos hecho preparativos antes, cuando llegue una ley dominical, nacional y mundial, pues no vamos a poder pasar la prueba. Entonces, gracias por su atención y bueno, muchas gracias también, Tony, por toda la información que tú aquí nos proporcionas. Gracias, Paulina, por esta explicación tan exhaustiva y tan al punto que nos has dado. Así que invitamos a nuestros amigos que nos acompañen el próximo estudio. Vamos a seguir hablando de este mismo tema porque es muy extenso. Así que esperamos que Paulina nos traiga más información sobre esto. Así que, Paulina, gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos, bye bye. Bye bye.